Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Ustedes saben que las medidas cautelares son una herramienta fundamental para la protección de nuestros derechos como consumidores. Muchas veces han servido para frenar aumentos tarifarios, para posibilitar que en la época del corralito muchos recuperen sus ahorros en la moneda en que fueron depositadas. En fin, podemos relatar muchísimos casos en los cuales esta herramienta que nos brinda el ordenamiento procesal ha ayudado y ha contribuido a hacer realidad nuestros derechos en tiempo real, en forma concreta. También ustedes saben que hace pocos días el Congreso Nacional sancionó, dentro de lo que se denominó la reforma judicial, una ley que modificó la manera en que estas medidas pueden ser otorgadas por parte de los jueces y de alguna forma las ha restringido. Es un tema que como ciudadanos nos preocupa, como consumidores mucho más, y vamos a conversar para tratar de entender un poco en qué consiste y cuál es el impacto concreto de esta reforma. Para ello invitamos a la vicepresidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la doctora Laura Calógero, que nos ayudará a entender un poco esta problemática. Y como hago siempre, los invito a visitarnos en la página de Facebook, donde nos pueden acercar propuestas, críticas, sugerencias. Las tomamos siempre en cuenta y las volcamos semana a semana en nuestras emisiones. Ahora estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Laura, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación formal, que es una tradición aquí, y después nos ponemos a conversar este tema tan importante. Estamos con Laura Calógero, que es abogada y vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así es. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Y bueno, te vamos a empezar a exprimir, porque la verdad es que el tema nos preocupa mucho. Creo que la ciudadanía en general no tiene claras las dimensiones de la reforma, qué perjuicios eventualmente pueden significar, en este caso concretamente lo relativo a las medidas cautelares. Y casi pregunta obligada sería, ¿qué es una medida cautelar? ¿No? Bueno, más o menos. La verdad es que la gente no tiene ni idea de lo que implica esta reforma. Los 6 proyectos en su conjunto, pero vamos a hablar de cautelares porque si no necesitamos 2 horas de programa. Pero te vamos a volver a invitar igual. No importa, yo vengo, no hay problema, no hay problema. No, la realidad es que ¿qué es una medida cautelar? Es una medida asegurativa en protección de un derecho. Cuando una persona, un particular, cree que alguno de sus derechos está siendo afectado y consulta esto con un abogado o alguien que lo pueda orientar sobre esto, le va a decir, usted necesita una medida cautelar que se la tiene que solicitar a un juez para que proteja ese derecho que usted cree que puede ser violentado. Vamos a dar un ejemplo cortito, chiquito. Uno va a un hospital o va a una clínica y quiere ser atendido y necesita ser atendido en determinada cuestión. Y la clínica o el hospital le dice, no, su plan de salud no le cubre determinada cosa. Y usted sabe que sí. Entonces, la urgencia que necesita, porque usted necesita ser operado, atendido, hace que usted pida una medida a un juez para que le asegure ese derecho que usted tiene a ser atendido y que se le cubra determinada prestación.
el juez podrá dar esa medida, usted puede obtener la atención y finalmente discutir el fondo de la cuestión, lo que se llama el núcleo del central, para que un juez después determine cuál era el valor justicia en esa cuestión. La medida cautelar lo que hace es proteger a la persona. Ahora, ¿qué pasa cuando uno pide esta medida cautelar contra el Estado? Cuando es el Estado el que hace esto en contra de sus propios ciudadanos. El ejemplo que más le va a sonar a la gente es el corralito. Correcto. El Estado vino un día y dijo, bueno, nosotros todos estos depósitos que están en dólares, a pesar de que había normas de intangibilidad y había determinada normativa que nadie usó, salió un decreto en donde dijo todos los depósitos hechos en moneda extranjera pasarán a ser pesificados, pasarán a igual valor en pesos. Por supuesto, con el momento económico en donde había una devaluación del peso, porque en aquel momento el depósito se había hecho en dólares cuando el dólar valía $1, un peso, y después se especificó cuando el dólar no valía un peso. Claro. Entonces la gente depreció ese depósito a la vista que tenía y no se lo iban a devolver en dólares. Entonces, ¿qué hizo la gente? Presentó una medida cautelar, solicitó una medida cautelar de que se le recupere el dinero en la moneda que había sido depositado. Gracias a esas medidas cautelares, la gente recuperó el dinero. Hoy, con la sanción de esta ley, eso no es posible. Ahora nos vas a contar cómo sería un escenario como aquel hoy. Perfecto. Pero de todas formas es interesante también porque, por ejemplo, en esto que decías de salud, que es uno de los aspectos donde más se ven las medidas cautelares, tanto vinculado a las prestaciones privadas, digo, la medicina prepaga, como por ejemplo el sistema público, digamos, si no existiera la cautelar, frente a una urgencia, habría que esperar la resolución de un caso de fondo y tal vez lo que estamos hablando es del riesgo de vida o de una situación irreversible. Tal cual. Con lo cual, esto quizás para dar en un ejemplo gráfico y quizás un poco más dramático, como es la salud, la importancia de la existencia de la medida cautelar y que no se desvirtúe su sentido, su espíritu, ¿no? Tal cual. Hace un tiempo atrás, cuando uno necesitaba hacer determinado tratamiento y, por ejemplo, decían, no, bueno, pero lo que está cubierto es un tratamiento de mucho menor valor y, por lo tanto, de mucha menor eficacia, pero existía ese otro tratamiento que iba a curar la patología determinada y la obra social o la prepaga se negaba a darlo, la medida cautelar obligaba a dar ese tratamiento. Entonces, el tiempo ganado del paciente en recibir el tratamiento apropiado o el mejor tratamiento disponible para esa patología lo iba a redundar en extender su calidad de vida, su posibilidad de vida, o mejorar su calidad de vida, o curarlo definitivamente. O quizás no, pero la posibilidad cierta no se la quitó una decisión administrativa que fue protegida por una decisión cautelar ordenada por un juez. Ahora, es interesante también en relación a eso, porque pareciera como que, evidentemente, el ciudadano, y no tiene por qué saberlo, desconoce, digamos, en qué consiste una cautelar y qué requisitos las medidas cautelares deben reunir. Y yo a veces tengo la impresión como que sobre algunas circunstancias puntuales, donde quizás se otorgan cautelares sin justificación, se toma una decisión de fondo. Y se termina destruyendo una herramienta muy valiosa en vez de atacar las correcciones o los correctivos del sistema. Es decir, la gente tiene que tener claro que la cautelar no se le da a cualquiera en cualquier caso. Tiene que acreditar ciertos presupuestos, que quizás vos nos podés ilustrar. Tal cual. Para dar una cautelar tienen que haber 3 elementos que concurran. Uno que se llama la verosimilitud del derecho, el humo del buen derecho. Hay una presunción de lo que yo estoy pidiendo es acercado a derecho, es justo. Tiene que haber peligro en la demora, quiere decir, si no tomo la determinación ahora, puede ser que se ponga en riesgo un valor como la vida. Si no opero hoy, quizás esta persona puede morir. Si no doy el tratamiento hoy, esta persona no tiene posibilidades de curarse. O sea, tiene que haber peligro en la demora, que si el juez no decide, bueno, va a haber un daño que se torne irreparable y por más que me indemnicen en dinero, la vida de una persona no se repone. Y que si se hubiera tomado la medida cautelar en tiempo, por ahí salvábamos a la persona. Entonces, esos 2 principios y lo que se llama la contracautela, es decir, la garantía que da ese particular para decir, mire que yo tengo razón, entonces yo ofrezco una contracautela, que puede ser de 2 categorías, puede ser real, que quiere decir dinero, o ofrecer un valor mesurable en dinero, un valor económico, o lo que se llama la caución juratoria, es una declaración jurada de que se hace responsable por todos aquellos daños y perjuicios que su actitud hubieran ocasionado si obtuvo la cautelar y no tenía razón cuando al final del juicio se determine. Correcto.
Esto es el sistema cautelar que rigió hasta antes Claro, de... con lo cual, en definitiva, si los jueces la aplican correctamente, y creo que el esfuerzo habría que ponerlo sobre ese aspecto, no hay mucho margen para que un juez dé una cautelar cuando no existe, por ejemplo, un peligro inminente. El juez evalúa justamente todo lo que el peticionante dice, el humo del derecho que funda, y también cuando dice, mire, si usted no toma esta determinación va a pasar esto, el juez lo valora, y ese poder discrecional que tiene el juez de valorar aquello que se dice no es una decisión afiebrada. Por ahí yo en esto peco quizás de dar una opinión muy personal, pero yo he escuchado muy desafortunadas declaraciones de la Presidenta de la Nación cuando proponía esta reforma, en donde decía que, bueno, las cautelares se dan por cualquier cosa, en cualquier motivo, y no es así. En realidad debería valorar que el trabajo judicial que implica dar una cautelar o negarla, existe una valoración, existe un trabajo, no es un capricho, no es arbitrario. Justamente dar o no dar una cautelar implica todo un trabajo jurídico que quizá la gente no lo ve y cree que dar una cautelar es que un juez le diga qué linda cara que tiene, se la voy a dar porque me gusta. O tira la moneda. O tira la moneda. Y no es así, porque la fundamentación que otorga o que deniega una cautelar justamente tiene determinados fundamentos. Y bueno, ahora, digamos, desde el punto de vista del sistema, vos, digamos, tu evaluación es que, digamos, ¿se ha abusado de la cautelar o en términos, si uno analiza el universo de cautelares, digamos, ha sido un sistema medianamente exitoso? Sí, porque uno podría... uno no puede juzgar el sistema por la excepción, ¿no? Siempre hay margen. La pregunta es buena, porque es cierto. La realidad es que hubieron casos que han desvirtuado, o sea, hemos pagado justos por pecadores, ¿sí? Han habido casos que han desvirtuado el sistema cautelar, pero en la mayoría de los casos, en esos que no salen en la televisión, en esos que no los leen en los diarios, las cautelares funcionan y son asegurativas de derechos. Cuando el particular sufre un avasallamiento particular, la cautelar tiene su efecto. Ahora, si vamos a decirle a la gente que las cautelares son solo la cautelar contra el gobierno por el Grupo Clarín o la cautelar del Corralito, y le estamos diciendo a la gente que en realidad hay todo un instituto que podría utilizar que no sirve para eso, solo sirve para esos grandes temas. Y no es verdad. La verdad es que las cautelares sirven para todo el mundo. Pongo el tema de la salud, porque es un tema que nos afecta a todos, que ojalá no nos pase esa situación. Pero la realidad es que pasa día tras día, que por una cuestión burocrática no se da una prestación, que por la cuestión de los jubilados. O sea, estos son cosas que pasan todos los días, pero todos los días. No es un solo caso y no es el caso mediático. Y no se puede poner ese caso de ejemplo para decirle a la gente no sirven las cautelares. No, de eso. Bueno, hablábamos con vos antes de empezar el programa, el rebalanceo tarifario telefónico del gobierno de Menem, que también fue obstaculizado por lo menos durante un tiempo hasta que la Corte de entonces dio lugar. Yo tengo un caso paradigmático que es la cuestión Alavi. Claro, el caso Alavi, que abrió un poco las puertas de los procesos colectivos en Argentina, tema que hemos tratado mucho en el programa. Y además, ¿cuál era el tema? ¿Cuál era la cautelar que pedía? No me intervenga la línea telefónica. ¿Cómo me va a intervenir mis conversaciones privadas? A mí como abogado, lo decía Alavi, a mí como abogado, a mis colegas como abogados y a toda la ciudadanía que eventualmente quieran confesarle a su abogado determinada cuestión que está protegida por el secreto profesional y que el Estado no tiene ninguna injerencia, además de violar derecho de privacidad y demás. Esto tenía que ver, la cautelar lo que hizo fue frenar al Estado, que con todo su poder había reglamentado mediante un decreto, espiar las conversaciones de los argentinos durante 10 años, sean las conversaciones telefónicas, los correos electrónicos, obligar a las telefónicas a montar un aparato infernal, y eran todas agencias de inteligencia encubiertas, porque la realidad es que la ley se llamó la ley espía, cuando los jueces, por ejemplo, tenían todas las facultades de hacer intervenir una línea por la vía normal, y tenían toda la tecnología para hacerlo, y que era absolutamente innecesario que se interviniera en las conversaciones de todo el país. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué lo frenó al principio? Una cautelar. Después, bueno, en el desarrollo, y también de paso fue la cuna de una gran figura jurisprudencial que es la acción de clase, que si bien está receptada en la Constitución Nacional, no tiene una ley que reglamente su ejercicio al día de la fecha. Que es lo que dice justamente la Corte en el caso Alavi. Hagan la ley. Senadores, hagan la ley. Mientras nosotros vamos a garantizar ese derecho. Esas leyes, como la de la acción de clase, como tantísimas otras, duermen el sueño de los justos.
en el Congreso de la Nación. Esos son los temas importantes. Esos son los temas importantes. A la gente le interesa que pueda accionar colectivamente contra una minera que contamina su ambiente, porque a la gente lo que le interesa es vivir en paz, tranquilo, sin turbaciones. Entonces, esas son las leyes que necesita el consumidor, la gente, las personas, no que el Estado pueda accionar porque se presume que es legítimo su accionar, atento a la presunción de legitimidad que tienen los actos públicos. No es tan así. ¿Y cuáles son las características principales de la reforma? Bueno, es decir, en cambia todo el sistema, así como yo dije recién, que hay una medida asegurativa de un derecho, en donde un juez iba a decir, bueno, usted tiene razón, entonces le voy a dar una orden a la obra social para que lo atienda. Supongamos que es el Estado, porque le tiene que ordenar un hospital público que haga esto. Muy bien. Esa persona va a poder seguir yendo a tribunales a pedir esto, pero ya no se lo va a poder pedir a cualquier juez, tiene que ser el juez competente, entonces tiene que ir al juez competente, que no le pase esto en enero o en julio, la feria, pero bueno, tiene que ir al juez competente. El juez competente va a analizar de vuelta esta verosimilitud del derecho, el peligro de la demora, y va a dar la medida cautelar, por ejemplo, ¿sí? Con este sistema nuevo. Ahora el Estado va a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, le va a dar un traslado al Estado. Antes de dictar la medida cautelar. Antes de dar la medida cautelar. O sea, va a dar la medida cautelar por el plazo máximo de 5 días. Mientras el Estado... O sea, mientras el Estado contesta sus razones por las cuales no hizo determinada cosa o hizo determinada cosa. Si el juez considera que las explicaciones no son suficientes, confirmará la cautelar o la levantará. Vamos al caso que confirme la cautelar. Confirma la cautelar. Entonces la persona dice, bueno, qué bueno, voy a obtener el tratamiento, siempre en el ejemplo del hospital, voy a obtener el tratamiento. El Estado apela. ¿Y qué pasa? Acá es donde cambió todo. Si el Estado apelaba, la medida cautelar seguía vigente y a esa persona, por ejemplo, se le daba un tratamiento determinado para salvar su vida. ¿Correcto? Ahora el Estado apela y no puede darle el tratamiento, tiene que esperar a que termine el juicio para ver si la persona tenía razón o el Estado tenía razón. Entonces, lo que hace es, el Estado obtiene lo que se denomina el efecto devolutivo. En vez de suspender el acto nocivo, lo permite haciéndolo responsable al Estado a posteriori. Es decir, que la apelación del Estado deja sin efecto el efecto cautelar. Claro, una cautelar sin efecto suspensivo, lo dijo Julio Primato y me pareció el mejor ejemplo de todo. Es el mar sin agua. No tiene ningún sentido. O sea, si yo tengo la cautelar, sí, el juez me dijo que yo tengo un principio de razón, pero el Estado puede seguir adelante porque con este cambio de la ley va a seguir adelante. Entonces por ahí mi pariente, que es para el cual yo pedí esa medida cautelar, se murió en el interín, porque no obtuvo su tratamiento. Entonces el Estado, cuando se dé cuenta o cuando el fallo me favorezca, me va a indemnizar en dinero la vida de mi padre, la vida de mi marido, la vida de un hijo. Absolutamente absurdo. Y bueno, me da una indemnización. Claro, pero la realidad es que la cautelar no tiene un efecto monetarista. La cautelar tiene objeto, es preventivo. Nosotros no queremos la indemnización por el muerto, queremos que la persona viva. Le doy otro ejemplo, más fácil todavía. El Estado quiere hacer una autopista y tiene que pasar por mi casa. Entonces viene y me dice, vamos a expropiar su casa porque por acá va a pasar una autopista. Yo advierto que esa ley tiene defectos de forma, defectos de fondo, no hace falta que pase la autopista por ahí, interpongo una medida cautelar para que no me demuelan la casa, mi casa, lo único que tengo. Muy bien. El juez me dice, se la doy por 5 días, entonces el Estado me tiene que contestar. El Estado dice, no, lo mejor, vamos a viajar a la estratosfera por esta autopista. Muy bien. Entonces el juez dice, no, no vamos a llegar a ninguna parte, yo le doy la cautelar a la señora tiene razón. Le doy la cautelar. Usted justifíqueme por qué tiene que pasar la autopista por acá y por qué no cumplió con tal o cual articulado. El Estado apela. Entonces, ¿qué hace? Viene con una tupadora, me demuele la casa, seguimos el juicio y si a los 10 años, cuando terminó el juicio, me dice, usted tiene razón, el Estado me indemniza. Yo estuve 10 años sin casa, el Estado me va a pagar dentro de 10 años con bonos y no a fecha. Entonces yo después, bueno, qué sé yo, quizás mis nietos cobrarán algo de mi casa y yo, mientras tanto, el daño que yo sufrí seré indemnizado cuando termine el juicio. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cautelar? Yo la tenía la cautelar, pero como el Estado la apeló, hasta que no terminó el juicio... No, la verdad. ¿Y después a esto se agrega el plazo máximo de vigencia de las medidas cautelares? Sí, tiene un plazo máximo de 6 meses. O sea, como decían los venderos en el colectivo, ¿no?
Por si esto fuera poco, además le agregamos... además sí, en el combo, me vendían una lapicera, una virome y una goma de borrar, le ponemos un sacapuntas, sí, me acuerdo. El tema es, lo grave de esto, ¿cuál es? Hay casos en que en 6 meses verdaderamente se pueden aclarar las cosas y se pueden determinar. Pero hay casos, le voy a dar un ejemplo, el impacto ambiental, ¿sí? En donde me ponen, no sé, la pastera de papel, la papelera. Yo hasta que puedo probar el impacto efectivo de que va a hacer eso de contaminación, esa papelera, por ahí necesito más de 6 meses, por ahí necesito 1 año para probar el daño, por ejemplo. Mientras tanto, yo no puedo decirle, bueno, no, deje que funcione la pastera y bueno, veremos. No, yo necesito probar, necesito recopilar pericias, necesito recopilar testimonios, necesito recopilar un montón de pruebas que 6 meses es nada. O sea, a la gente le puede parecer mucho tiempo, pero la realidad es que en el tiempo judicial, en 6 meses no pasa nada en un expediente. No, claro. O sea, uno lo sufre. Pero además, digamos, poner un plazo uniforme para todas las cautelares cuando cada juicio tiene una naturaleza distinta. Es decir, en algunos casos 6 meses puede ser mucho, pero no te puede ser nada. Exactamente, pero, por eso digo. Pero en definitiva, en el fondo, el problema no es la duración de los juicios. El problema es ese. No hay que trabajar, porque cortamos la cautelar, pero ¿por qué no trabajamos sobre cómo hacemos para que los procesos se adecuen a los tiempos procesales que establecen? Acá es donde nosotros pongamos decimos... a trabajar los abogados, más recursos, los jueces, no sé, sanciones, lo que sea. Para que usted se dé una... Recuerde esto, el Estado tiene plazos más acotados o menos acotados que la gente para contestar un traslado. Tiene más plazos por su burocracia. El juez... ¿tiene plazo para resolver el recurso para el cual usted tenía 10 días? No, él no tiene plazo. Eso es lo que hay que trabajar. Otra cosa que nadie trabaja son los tribunales de menor cuantía. A un consumidor que le vendieron una heladera con la puerta que el burlete no anda y la pagó nueva, no le interesa hacer un juicio de daños y perjuicios a la marca que sea de la heladera porque le vino fallada o a la casa de electrodomésticos y tardar en un juicio ordinario lo que tarda. ¿Le interesa que o le den la heladera o le indemnicen el problema que le insumió el ida y vuelta? Entonces, tendrían que ponerse a resolver sobre tribunales de menor cuantía, tribunales del consumidor, los plazos procesales para todos. O sea, imponerle a los jueces que tengan un plazo máximo para dictar una medida, para dictar una sentencia, para tomar una resolución, para dar una audiencia. Ahí estaríamos siendo... Ahí estaríamos siendo justos y estaríamos modernizando la justicia que se ha quedado, o la notificación electrónica, bueno, que uno puede hacer... esos debates no están apareciendo, parece que no son problemas. No, porque se esconde en una modernización lo que no es una modernización, se busca otra cosa. Y Laura, en un minuto, ¿qué es lo que hizo el Colegio Público de Abogados en relación a esta normativa? Bueno, nosotros en este paquete de reformas, apenas la primera sale publicada en el boletín oficial, nosotros interpusimos, en el caso de las cautelares, que fue la única que ha salido publicada en el boletín oficial, interpusimos la acción declarativa de certeza con una medida cautelar para que no se apliquen los efectos de esta normativa. Lo que le pedimos al juez interviniente es que haga un análisis de constitucionalidad de la normativa para decir si es acorde o no a la Constitución Nacional. Y es útil decirle a la gente que el análisis de constitucionalidad lo tienen todos los jueces en todas las instancias. Y esto no es un invento nuestro. Y es una ley que es del año 1863. Es la ley 27 que obliga a todos los jueces a hacer el control de constitucionalidad. Esto es lo que nosotros queremos que la gente sepa. Los jueces tienen obligación de analizar la constitucionalidad de las normas. Cuando se lo pide, la gente lo tiene que hacer. Por eso nosotros decimos, ahora es la hora de los jueces, señores jueces, ahora pónganse los pantalones largos, porque la gente puede patalear, la gente puede hacer marchas, la oposición puede votar en contra, los abogados podemos interponer demandas, pero los señores jueces son los que tienen ahora el poder de determinar si esto se ajusta o no se ajusta a la Constitución Nacional. Bueno, la verdad que el tema es sumamente interesante y como te decía hace un ratito, te vamos a volver a convocar. Cuando Así quieran. que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme otra vez. Bueno, realmente muy ilustrativa la conversación que tuvimos con la doctora Calógero, porque este es un tema bien actual y a veces no tenemos dimensión de cómo nos afecta en lo concreto, en lo cotidiano, una reforma de este tipo. Parecen cuestiones muy abstractas, pero realmente son muy concretas. Vamos a compartir con ustedes una noticia, pero marcada en un tema que siempre comentamos en el programa y sobre el cual siempre insistimos, que tiene que ver con el deber de información. Deber de información es
la responsabilidad o la obligación principal de los proveedores, y es uno de los principales derechos como contrapartida que tenemos los consumidores. Tenemos que saber exactamente qué estamos comprando, qué estamos contratando para no ser víctimas del engaño y para realmente que el mercado funcione de manera adecuada. Los proveedores son los dueños de la información, deben brindarla para que uno decida una compra exactamente sobre lo que se está ofreciendo. Fíjense ustedes que en relación a eso, la Unión de Consumidores de Argentina presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación contra la empresa McDonald's porque no se promocionan de igual forma todos los productos que esta casa de comidas rápidas comercializa. Concretamente, el combo del Big Mac, que cuesta 29 pesos, que es mucho más barato que el resto, no aparece promocionado, publicitado con las mismas dimensiones que el resto de los productos. Y de alguna forma lo que se dice es que el consumidor tiene que tener todas las opciones digamos, accesibles de la misma manera para poder elegir libremente cuál es el producto de su elección. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta denuncia, cómo prospera, pero en definitiva es una manifestación, por lo menos a interpretación de esta entidad de consumidores, acerca de cómo esta empresa debe cumplir con el deber de información. Vuelvo a insistirles, lo decíamos al principio del programa, contáctenos en Facebook, háganos críticas, acérquenos propuestas, comentarios, los tenemos muy en cuenta. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.